Busque ahí en la palabra del Señor, en su Biblia, Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a cubrir hoy día del versículo 15 al versículo 10 y 9. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15 al 10 y 9. Si ya lo encontró, vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Abandonando el camino se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Bendito Dios, hemos dado lectura a tu palabra. Te rogamos como congregación que nos hables, nuestros sentidos puedan estar prestos para oír tu palabra y lo que tú nos quieres enseñar a través de ella esta mañana. Te lo pedimos en humildad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El título de esta predicación es Falsos maestros están entre nosotros, pero no son de nosotros. Hemos avanzado en este capítulo 2, un texto muy compacto, y no sin dificultad lo he ido dividiendo para exponernos a él. Pedro continúa exponiendo las características de los voceros del error, de los falsos maestros. Está proveyendo también de herramientas a la iglesia para saber cuáles son sus características. Y también hemos podido ver que sienta bases bíblicas. Él recurre al Antiguo Testamento para demostrar que los falsos maestros, tanto en el pasado como en el presente, comparten características comunes. Y sin lugar a dudas, hoy nos damos cuenta que esa realidad no ha cambiado, iglesia. Los falsos maestros están entre nosotros, pero sus vidas y sus enseñanzas los delatan como ajenos. Y como tal, debemos apartarnos de ellos. He dividido esta predicación en 3 puntos. El primero es Balaam, un prototipo adecuado. Balaam, un prototipo adecuado. Leemos este alcance que hace Pedro, el del versículo 15 y 16. La primera afirmación del versículo 15 dice, abandonando el camino recto se han extraviado. En otras palabras, los falsos maestros estuvieron en la verdad, conocieron la verdad, pero la dejaron. Resulta obvio que los falsos maestros están siendo parte de la iglesia en el contexto del apóstol Pedro y también lo siguen siendo hoy. Ahora Pedro acude al ejemplo del Antiguo Testamento, como yo titulé este punto, un prototipo adecuado. Balaam es un prototipo adecuado de un falso maestro. Leemos también un alcance que se hace respecto de él en Judas, verso 11. Judas, verso 11. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Hay más luz ahí, ¿cierto?, respecto de cuál fue el problema con Balaam, cuál fue la característica predominante que el apóstol Pedro ahora quiere poner sobre la mesa para traerla también a una característica de los falsos maestros. ¿Quién fue Balaam y qué hizo? Pedro nos dice, amó el pago de la iniquidad. Y ahora cuando retrocedemos un poco al Antiguo Testamento, tenemos que llegar a Números para ver quién fue este personaje, este vidente. Números 22, vamos a leer algunos textos o algunos versículos de allí para caracterizar mejor a este personaje y ver lo que el apóstol Pedro quería señalar
respecto de él. Vamos a Números 22, del 7 al 13. Aquí está la situación, dice: los ancianos de Moab y los ancianos de Madián fueron con el precio de la adivinación en la mano y llegaron a Balaam y le repitieron las palabras de Balac. Y él les dijo: pasen la noche aquí y yo les traeré palabra según lo que el Señor me diga. Y los jefes de Moab se quedaron con Balaam. Entonces Dios vino a Balaam y le preguntó: ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me ha enviado un mensaje. Mira, el pueblo que salió de Egipto cubre la superficie de la tierra. Ven ahora, maldícemelos. Quizás yo pueda pelear contra ellos y expulsarlos. Y Dios dijo a Balaam: no vayas con ellos, no maldecirás al pueblo, porque es bendito. Balaam se levantó de mañana y dijo a los jefes de Balac: vuelvan a su tierra, porque el Señor ha rehusado dejarme ir con ustedes. Y los jefes de Moab se levantaron y volvieron a Balac y le dijeron: Balaam rehusó venir con nosotros. Ahí está lo que yo he denominado la primera oferta y la primera respuesta de Balaam. Si la historia llegase hasta ahí, me parece que el juicio de Pedro no sería correcto, pero la historia continúa. Hay una segunda arremetida, una oferta mayor por parte del rey de Moab, ¿cierto? ¿Usted recuerda un poco la historia? Los israelitas venían avanzando y eso causó temor sobre este rey. Entonces empezó a buscar una alternativa de cómo vencerlos y buscó a este vidente para que precisamente maldijera al pueblo, de manera de poder ganarle, ¿cierto? Y bueno, este vidente recibe esta primera instrucción que es muy clara, es muy clara. Después vamos a hacer algunas conclusiones allí, pero mire la segunda oferta, la segunda arremetida de los de Moab hacia Balaam, y aquí ya empieza a cambiar un poco el panorama. No es tan directo lo que podemos ver, pero sin embargo hay algunas cosas que llaman la atención. En el verso 22, 15 al 21, entonces Balac envió jefes otra vez, más numerosos y más distinguidos que los anteriores, y fueron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no rehuses a venir a mí, porque en verdad te honraré en gran manera y haré cualquier cosa que me digas. Ven pues, te ruego, y maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió a los siervos de Balac: aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, yo no podría traspasar el mandamiento del Señor mi Dios para hacer ni poco ni mucho. Pero les ruego, ahí está un cambio, pero les ruego que permanezcan aquí también esta noche y sabré qué más me dice el Señor. Dios vino a Balaam de noche y le dijo: si los hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, pero solo dirás la palabra que yo te hable. Y Balaam se levantó muy de mañana, aparejó su asna y se fue con los jefes de Moab. Ahí está la segunda oferta. Ya tenemos la afirmación de Pedro, ¿cierto? Que el problema de Balaam fue que él recibió el pago de la iniquidad. Eso movió al profeta. Solo quiero decir algunos alcances respecto a este texto. Lo primero es que en la primera oportunidad Dios ya había hablado, ¿cierto? Dios ya había hablado, Dios ya le había dicho algo lo suficientemente claro a Balaam para que él no tuviese ninguna otra segunda instancia de pensarlo, de reevaluarlo. No sé si estoy siendo muy aventurado, pero mire la respuesta de Balaam en el verso 18. Aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, yo no podría traspasar el mandamiento. No sé si cuando él dijo eso estaba manifestando de cierta forma que aún existía alguna posibilidad. Sin embargo, ya lo vemos muy claro en el 19. Pero les ruego que permanezcan aquí esta noche. Pero si Dios ya le había dicho que no, le había dado las razones, porque es el pueblo, es su pueblo, y lejos de maldecirlos, era un pueblo bendito. Y ahora Balaam estaba abrigando esta esperanza por una muy buena oferta. Por una muy buena oferta. La respuesta del Señor a esta segunda petición: si los hombres han venido para llamarte, levántate con ellos, pero solo dirás las palabras que yo te hable. Ahí hay una cláusula. Solo hablarás las palabras que yo te hable. El verso 21 dice: y Balaam se levantó muy de mañana, aparejó su asna y se fue con los jefes de Moab. Pero Dios se enojó porque él iba y el ángel del Señor se puso en el camino como un adversario contra él. Implico que
implico que Balaam precisamente transgredió esta orden del Señor. Solo dirá, ya había cometido una transgresión, había dudado en contra de la primera afirmación e indicación del Señor. Segundo, ahora estaba, ¿cierto?, haciendo lo que estos hombres pedían, y yo quiero implicar, o puedo implicar en el texto, que Balaam contradijo esto: solo dirás la palabra que yo te hablase. El verso 21, si bien no nos permite hacer tantas conjeturas, dice que Balaam se levantó muy de mañana, aparejó su asna y se fue con los jefes de Moab. Obviamente no podemos hacer ciencia ficción de la Escritura, pero no hay ninguna afirmación de claridad por parte de Balaam. Estos hombres pudiesen haber entendido perfectamente que él iba a maldecir al pueblo. Y más adelante el asunto de traspasar el mandamiento se confirma, un poco más adelante, porque una vez que ocurre todo esto que el apóstol Pedro está aquí diciendo, que un asno, ¿cierto?, que un animal termina hablando, mira lo que vuelve a decir. Una vez que todo esto sucede, verso 32, y el ángel del Señor le dijo: ¿por qué has golpeado a tu asna estas 3 veces? Mira, yo he salido como adversario porque tu camino me era contrario. Verso 35, el ángel del Señor respondió a Balaam: ve con los hombres, pero hablarás solo la palabra que yo te diga. Y Balaam se fue con los jefes de Balac. Otra vez vuelvo a repetir: hablarás solo la palabra que yo te diga. Vemos de manifiesto por lo menos un par de características llamativas en Balaam que Pedro aplica a los falsos maestros. Aman el dinero, iglesia. Aman el dinero y están dispuestos a transgredir la palabra del Señor, a desafiar la palabra del Señor, a cambiar la palabra del Señor. Me llama la atención cómo califica esta actitud con una connotación negativa. Dice: reprimió la locura del profeta, dice el texto. Dios se valió de un asna para que este acto del pasado, para que este acto de insubordinación en contra de lo que Dios había dicho sucediera. Fue un verdadero milagro, un asno hablando, hermanos, imagínense eso. Ahora Pedro identifica a estos falsos maestros con Balaam, y sabemos que no es necesariamente un asna quien los confronta, sino Dios mismo a través de su palabra en este escrito inspirado. De la misma manera que Balaam y sus convicciones iniciales fueron sacudidas por una segunda y más cuantiosa oferta, ahora los falsos maestros estaban siendo también, estaban yendo tras estas riquezas mal avenidas. Bien dice el apóstol Pablo, bien digo, pues raíz de todos los males es el amor al dinero. Hemos dicho antes en el transcurso de esta carta, el síntoma patognomónico de un falso maestro, o uno de los síntomas, es su avidez por el dinero, precisamente a costa de sus seguidores. Iglesia, la verdadera locura no es que un asna hable. La verdadera locura es que existan hombres capaces de desafiar la verdad de Dios y estar dispuestos a torcerla por un par de pesos. Eso sí es una locura. ¿Me escuchó bien? No es una locura que una asna hable. La verdadera locura es que existan hoy también hombres, como en el contexto de Pedro, como Balaam, capaces de desafiar la verdad de Dios y estar dispuestos a torcerla por unos cuantos pesos. Con todo esto, hay este tipo de hombres entre nosotros, pero sus vidas, sus convicciones los delatan como ajenos a la iglesia. Y como tal debemos apartarnos de ellos. El segundo punto de esta predicación son: los falsos maestros no tienen nada que entregar. No tienen nada que entregar. Y vamos a nuestro texto, ¿cierto? Verso 17 específicamente. Dice: estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Judas también habla de manera muy similar, como lo decíamos hace un par de semanas, y estos textos son muy similares en ciertas apreciaciones. Pero leamos Judas, versos 12 y 13. Judas, versos 12 y 13. Estos son escollos ocultos
ágapes de ustedes, cuando banquetean con ustedes sin temor, apacentándose a sí mismos. Aquí viene. Son nubes sin aguas, llevadas por los vientos, árboles de otoño sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar, que arrojan como espuma su propia vergüenza. Estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. La primera figura que utiliza el apóstol Pedro es clara, ¿cierto? Dice que son manantiales sin agua. El agua es un recurso valioso hasta nuestros días, pero imagínense en el Medio Oriente, donde el clima es bastante seco. Un manantial sin agua, en ese contexto, era una gran decepción. Y Pedro aplica esa figura a los falsos maestros. Por eso yo titulé este punto: los falsos maestros no tienen nada que entregar. Así como estos hombres tampoco tienen nada que entregar. Un manantial sin agua no tiene nada que entregar. Los falsos maestros tampoco. Dice, son bruma impulsada por una tormenta. Muy semejante a lo escrito por Judas, son nubes sin aguas llevadas por los vientos. En la expresión del apóstol Pedro dice bruma impulsada por la tormenta. Se enfatiza aquí, según material consultado, que son de poco peso. Por eso son llevadas por la tormenta. Podrían ser vistos como excelentes oradores, excelentes predicadores, llamativos, sin embargo, sin peso doctrinal, sin enseñanza escritural, por lo tanto, sin alimento espiritual útil. Dice MacArthur, los falsos maestros prometían refrigerio espiritual, pero no eran más que un espectáculo sin sustancia. Nubes sin agua, dice Judas, ¿no? Esos son los falsos maestros. Pedro otra vez vuelve a la carga en el concepto del juicio. Se ha repetido por lo menos 3 veces o 4 hasta este punto, iglesia. Dice, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Iglesia, los falsos maestros lucen bien. Amén, lucen bien. Pero no tienen nada beneficioso para el pueblo de Dios. Son manantiales sin agua. Son brumas impulsadas por una tormenta. Y debemos discernirlos a la luz de la Escritura. Debemos ser personas que conozcan la Biblia, que conozcan lo que la Biblia enseña, de manera de no correr tras estos hombres que han acompañado al pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días. Sus enseñanzas son seductoras y, como veremos en el último punto, apelan a nuestra carne. Pero debemos abrir nuestros ojos, hermanos. Los calificativos son duros. Esto no es romántico, esto no es suave. Los calificativos que utiliza el apóstol Pedro, inspirado por Dios, son duros. Pero es el lenguaje adecuado, es el lenguaje proporcionado para quien transgrede la verdad. Están entre nosotros, pero sus vidas, sus convicciones, sus enseñanzas los delatan. No son de nosotros, iglesia. Y como tal debemos apartarnos de ellos. Lo último dice, ¿cuál es el público objetivo y estrategia de estos hombres? El tercer punto de esta predicación. Verso 18 dice, pues, hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad mientras ellos mismos son esclavos de la corrupción. Pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. ¿Quién es su público objetivo? El texto nos responde, a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Podrían ser personas relativamente nuevas en la fe, podríamos inferir eso del texto, aunque muchas veces hay cristianos que llevan años en la iglesia, años, estoy hablando años, 10, 20 años, y nunca han leído la Biblia completa una sola vez. Esto de la Biblia completa yo lo he dicho en más de alguna oportunidad, porque pienso yo que si alguien no ha leído la Biblia completa siendo cristiano por más de 10 años, es muy difícil que esa persona tenga avidez por estudiar la Escritura. Si ni siquiera ha dado el primer paso básico de leer la Escritura, yo encuentro muy difícil que esa persona vaya a estudiar la Escritura.
Entonces no solo son personas nuevas en la fe, sino que son cristianos, creyentes poco preparados en la Escritura. El blanco fácil de los falsos maestros. También son personas que no han logrado entender, no han logrado recibir la obra magnífica del Señor Jesucristo con todos sus alcances. Y eso les da una inestabilidad emocional que los hace víctimas fáciles de los falsos maestros. ¿Cuál es la estrategia de estos hombres? ¿Qué están haciendo? Dice, pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad. Y el verso 19 añade, les prometen libertad. El texto básicamente nos refuerza que estos hombres, como dijimos la semana anterior, se expresan con arrogancia, una arrogancia sustentada en la ignorancia, en el instinto de la carne, pero no en lo que proviene de Dios. ¿Cuál es su carnada? Dice, seducen mediante deseos carnales por sensualidad. A esto apelan y esto los descubre como falsos. No siguen ni estimulan la piedad cristiana, la verdadera piedad cristiana, el reflejar a Cristo, sino muy por el contrario, son exponentes, vendedores de lo que la carne desea, iglesia. Podemos entender que cuando alguien ofrece lo que la carne desea, tendrá un público muy amplio, tendrá muchos seguidores, les prometen libertad. Dice MacArthur, su estrategia es la seducción verbal antes que la credibilidad de la verdad. Esto parece ser una alusión directa al discurso de estos hombres, la libertad, estaban prometiendo libertad. Sin embargo, habían llegado a ser capaces de hibridar, por decirlo de algún modo, el cristianismo con la carne, ofreciendo la libertad. Pero Pedro expone, utilizando una comparación, utilizando una luz UV, ¿cierto? Como se detectan los billetes, pero expone esta supuesta libertad y dice, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Es muy probable que lo que está siendo asaltado en este contexto es lo que nosotros hoy día conocemos como justificación por fe. Porque estos hombres estaban tergiversando la enseñanza de la salvación por gracia y estaban diciendo que era posible ser salvos por gracia y aún tener una vida de libertinaje, incluso en lo moral, que era posible venir a la fe en Cristo y seguir con vidas patentemente de pecado. Podemos ver algo de ello al final de la carta, bien digo, en 3, 14, 16. Por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados en paz, por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como lo escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, pero que los ignorantes e inestables tuercen, ahí están los falsos maestros, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Es llamativo, estos hombres no estaban, iglesia, levemente influenciados por la corrupción. Dice Pedro, son esclavos de la corrupción. Y añade, habían sido vencidos por ella. Por lo tanto, nos preguntamos esta mañana, ¿habrá algo bueno que un falso maestro pueda ofrecernos en estas condiciones? Y ojo que aquí es bastante fácil discernirlo. Uno dice, pero ¿cómo la iglesia en los tiempos de Pedro pudo haber sido víctima de esto? Sus discursos tenían sentido, tenían atractivo. Ellos mismos eran hombres seductores, dice el texto. Promovían una gracia barata, una gracia que no cambia a la persona, una gracia que no lleva a los hombres a la santidad. Y hoy en nuestro contexto tienen tal grado de profesionalismo que pasan por cristianismo. Y aunque su presentación es atrayente, humorística y hasta carismática, surge desde la corrupción, donde la verdad de Dios está siendo
modificada, cambiada, tergiversada, en ese lugar está presente la corrupción. Por lo tanto, en esos escenarios, en esos contextos de falsos maestros, no hay nutrición espiritual, iglesia. Están entre nosotros, pero sus vidas, convicciones, los delatan como ajenos a la iglesia y como tal debemos apartarnos de ellos. Con respecto a la verdad, hermano, quiero señalar un par de textos a modo de conclusión. Mira lo que dice Juan 8, 31 y 32, página 1093. (31, 32). Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. ¿Escuchó bien? Hay que permanecer en la palabra del Señor para ser considerado un verdadero discípulo. Por lo tanto, no podemos ser sujetos de falsa enseñanza. Y mire lo que sigue en el 32. Y conocerán la verdad, y la verdad, ¿qué hará? Los hará libres. La verdad libera, hermanos. Pero toda tergiversación de la verdad es una verdadera prisión. Es por eso que el apóstol Pedro toma el suficiente tiempo aquí, habla con un lenguaje serio y hasta agresivo para muchos respecto de los falsos maestros, de su juicio, de su condenación. Y ahora esto dicho por el Señor Jesucristo encuentra eco en 2 Corintios 2:17, y este eco es el que nosotros como iglesia también debemos realizar, amados hermanos. 2 Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios. ¿Qué hacen los falsos maestros? ¿Cuál es su avidez? El dinero. Son comerciantes de la palabra del Señor. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No somos como muchos, no somos como ellos, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. Ahí otra vez, ¿por qué es tan serio tergiversar la verdad de Dios? Porque estamos tergiversando la verdad de Dios, lo estamos haciendo delante de Dios. Pero nosotros debemos hacer eco de lo que dice Juan, de lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 2:17. Debemos ser voceros de la verdad. Finalmente quiero señalar lo siguiente, iglesia. La verdad no tiene sucedáneos. La verdad no se tranza. La verdad no se modifica. Debemos permanecer en ella, proclamarla y alejarnos de todos aquellos que pretenden minarla. Ahí debe estar nuestro foco, ahí debe estar nuestro objetivo como iglesia. En tiempos donde la mentira crece y se viraliza más que el COVID, iglesia. Tanto al interno de la iglesia como desde fuera. Estamos desafiados como iglesia. Y Dios nos provee en su palabra las herramientas para hacer frente a la mentira, no importa cómo se presente. Tú y yo debemos permanecer en la verdad. La verdad nos inmuniza en contra del plan satánico, que se ha diversificado, establece estrategias, se ha puesto también en los gobiernos, en la educación, dentro de las iglesias también. Debemos permanecer en la verdad, iglesia. Y el Señor nos va a sostener, nos va a sustentar. No importa cuánto poder tenga la mentira, no importa cuánta plataforma tenga la mentira. Dios va a sostener a la iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Oremos al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias esta mañana. Es cierto, tú utilizas un lenguaje fuerte y tal vez para muchos agresivo en contra de la falsedad, en contra de la tergiversación de tu verdad.
y nosotros no podemos sino replicar tus calificativos. No podemos disminuirlos, no podemos atenuarlos, tenemos que proclamarlos con la misma intensidad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a estar dispuestos a enfrentar cualquier mentira de Satanás, ya sea religiosa o ya provenga del mundo secular. Enséñanos la necesidad en este tiempo de armarnos, Señor, de tomar estas armas espirituales para hacer frente a esta ola de mentiras. Sabemos el final de todo esto, Señor. Sabemos que finalmente los impíos, los falsos maestros, serán sujetos de tu juicio, de tu ira. Pero eso no nos quita ni por un segundo nuestra responsabilidad como voceros de la verdad. Te damos gracias, te bendecimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.